ustedes saben que la administración y la contabilidad, antes de entrar al módulo 3, en el módulo 2 hay un foro de cierre. Ese foro es para que ustedes ahí contesten unas preguntas que hay ahí, a modo de, como su nombre lo indica, en modo de cierre, simple y llanamente. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí. Con relación al módulo 3, que es procedimientos de un sistema de contabilidad, ese módulo que vamos a trabajar es un módulo ahora es que vamos a comenzar realmente a practicar lo que son los primeros pasos, como decía nuestra compañera Joanna, que es un paso a paso. Aquí nosotros vamos a comenzar a dar los primeros pasos en los registros, pero primero vamos a conocer. El módulo se llama Procedimiento de un sistema de contabilidad, el cual está basado para que usted entienda cómo funciona el sistema. Porque, por ejemplo, si yo ahora mismo le hago una pregunta y le digo, ¿qué es un sistema? ¿O qué entienden por sistema? ¿Quién me puede decir? ¿O qué se imagina cuando le hablamos de sistema? ¿Quién me puede decir? Perdón, dime, Joana. Bueno, así llanamente, Así creativamente, creativamente. Yo entiendo que un sistema podría ser un conjunto de algo, puede ser un conjunto de reglas, un conjunto de normas que nos ayuda en un proceso. Por ejemplo, el contador. Un sistema contable, ¿de qué se trata? Un sistema que está implementado, perdón. ¿Hay alguien que quiere hablar o está hablando? Apaga el micrófono, por favor. Gracias. Continúa. Decía que, por ejemplo, en el contador, pues un sistema contable sería eso, la implementación de datos, la implementación de algo que nos va a ayudar en el proceso tal. Y cuando hablamos, puede ser de la misma, ¿cómo se dice? Dios mío, de la misma, wow, de colocar los datos necesarios. Cuando se me fue la palabra, iba a usar, entonces usted esa, profe. También. Cuando hablamos de un sistema, o sea, cuando te dicen sistema de contabilidad, aparte de Joana, sistema de contabilidad, ¿qué a usted le llega a la cabeza cuando dice, un sistema de contabilidad? A mí es un programa informático. ¿Quién más me dice? A mí me llega cuando hablan de sistema de contabilidad como una herramienta que facilita el manejo de dicha contabilidad. Gracias, María. ¿Quién más? Yo, profe. Okay. Yo entiendo que es un conjunto de normas y procedimientos. Yo, profesora, se entiende como si fuera donde se registran las operaciones que hace una empresa. Y yo entiendo. Sí, perdón, María. No, está bien, sí. Gracias. Yo entiendo que es los procedimientos ordenados para hacer la contabilidad de la empresa. Bien, pero perdón, así, profesora, dime. Perdón, soy Eliana, lo que pasa es que estoy de otra cuenta ajena. Ok, gracias, Eliana. Así a modo de rapidez, cuando a nosotros nos preguntan sistema de contabilidad o nos dicen ¿qué es un sistema de contabilidad? Nos imaginamos de una vez sistema computarizado, computadora es lo que vemos, ¿cierto? En su gran mayoría así de rápido. ¿Qué es un sistema de contabilidad? Mira, un sistema de contabilidad. Ok, un sistema computarizado. Pero realmente sí, puede ser un sistema
computarizado. Pero el sistema computarizado, como decía un compañero, es que es un conjunto de pasos que se van dando en orden, se podría decir cronológico, en un orden, relacionados entre sí. Es decir, que para nosotros instalar un sistema de contabilidad, nosotros primero tenemos que conocer la empresa. O sea, hay una estructura que hacer. Hay una estructuración que hacer dentro de la empresa. Desde un principio, por ejemplo, el sistema de contabilidad está compuesto tiene una serie de componentes que nosotros tenemos que conocer. Está el cronograma, que ustedes lo van a ver en el material. ¿Quiénes pudieron hojear el material hoy? ¿Alguien logró ver la guía? No. Sí, yo más o menos la estaba viendo un poquito. En la guía yo pude ver que habla de los orígenes de las cuentas, que algunas son nominales y reales. Bueno, yo vi un fallo del material, o no sé, porque yo no me vi el principio, que no dice desde un principio qué es deudor y acreedor. Que yo creo que por ahí es que se debería de empezar. No, tiene primero que leer el material completo. No, digo yo que yo lo que leí fue como arribita. Exacto, tiene que leer el material completo, porque el procedimiento de un sistema de contabilidad comienza tú conociendo la empresa. No sabiendo qué es un débito o un crédito. No, es conociendo la empresa, es lo primero. Tú debes de conocer la empresa, qué tipo de empresa se va a trabajar y eso, o sea, luego, porque es un orden cronológico, luego, entonces, que tú conoces la empresa, se establece, porque estoy hablando del sistema, el procedimiento para instalar el sistema. Luego, entonces, después que tú conoces la empresa, la estructura de la empresa, el organigrama, ustedes saben lo que es un organigrama, ¿cierto? Sí, donde se ponen las posiciones de las personas en la empresa. Jerarquía de todos los, la jerarquía. De todas las personas que son integrantes de la empresa, ¿cierto? Entonces, después que yo tengo ese cronograma, hago lo que es un manual de funciones. En ese manual de funciones, nosotros vamos a especificar cuáles son las responsabilidades y funciones de de esos integrantes del organigrama. Luego de ahí, entonces, es que vamos a trabajar con lo que es el catálogo de cuentas, y ahí es que entramos con los orígenes de las cuentas, deudor, acreedor y cosas así. Bien, María. Entonces, luego que nosotros conocemos el catálogo de cuentas, porque todos los componentes tienen un objetivo dentro de la empresa, y ahí es que voy. Tiene ese orden. Luego del catálogo de cuentas, entonces nosotros elaboramos o diseñamos lo que es un diseño de los formularios. Los formularios son los documentos que se van a utilizar para recoger la información. Llámese factura. Nosotros todo eso lo vamos a ver paso a paso. O sea, cómo se hacen los formularios, cuáles posibles formularios tienen que utilizar las empresas, el catálogo de cuentas, todo eso lo vamos a ver ahora en el módulo. Luego, entonces, que yo tengo el formulario, hago un manual un manual para detallar cuál va a ser, cómo va a ser el funcionamiento de esos formularios, la cantidad de copias que van a llevar, o sea, el mecanismo que se va a utilizar con esos formularios. Luego se crea lo que es los libros de registro, o sea, cuáles son los libros que se van a utilizar en la empresa, y finalmente cuáles son, finalmente
cómo se van a presentar los estados financieros o cuáles estados financieros se van a presentar. Entonces, tenemos organigramas como procedimientos o sistemas de contabilidad. El organigrama, manual de funciones, catálogo de cuentas, diseño de formularios, libros de registro y estados financieros. Ya nosotros tenemos esto, entonces procedemos a ver cuál es el objetivo de cada uno de esos. El objetivo de cada uno de esos componentes no son más que el organigrama es saber el orden, las responsabilidades o funciones que tiene cada uno de los integrantes. Ahora, el catálogo de cuentas es lo que me va a ayudar a mí, a nosotros, poder analizar y clasificar los movimientos y las cuentas. Cuando yo le dije que la contabilidad la podían definir como técnica, como herramienta, no importa. Ahora bien, para fines de práctica y para que entienda el orden que vamos a manejar dentro de la contabilidad, nosotros vamos a establecer una definición, o hay una definición que detalla perfectamente el procedimiento de contabilidad. El procedimiento de contabilidad, o la contabilidad, es la técnica que se encarga, escuchen bien, de recopilar, registrar, resumir y presentar las operaciones económicas de una empresa con el fin de obtener los resultados para la toma de decisiones. Recuerden que al principio decía que el fin de la contabilidad era buscar ese resultado que necesita la gerencia para poder tomar las decisiones del lugar. Bien, entonces, si vemos el orden que acabamos de ver o los componentes del sistema, podemos ver y verificar que cada componente tiene un objetivo. Por ejemplo, cuando decimos recopilar, fíjense, recopilar, recuerden bien esos verbos: recopilar, recopilar, analizar, clasificar, registrar, resumir y presentar. Ese es el orden que nosotros vamos a llevar. Primero recopilamos la información. ¿A través de qué la vamos a recopilar? A través de los documentos comerciales. Ese diseño de formulario que yo le había hablado, lo vamos a recopilar ahí. Ahí es que nosotros vamos a recopilar la información. ¿Por qué? Porque en contabilidad no se hace nada, absolutamente nada. No se registra nada si no está debidamente soportado por un documento. Y eso lo vamos a ver más adelante en este módulo. Analizar y clasificar. ¿Cómo analizo y clasifico? Lo analizo y clasifico a través del catálogo de cuentas, que es el listado de todas las cuentas que nosotros vamos a utilizar para poder hacer los registros. Entonces, analizo y clasifico a través del catálogo de cuentas. Una vez tengo el catálogo de cuentas, entonces registro en los libros, en un libro que se llama Diario General, y luego resumo en un libro que se llama Mayor General. También todo eso vamos a ver su estructuración y todo eso. Y finalmente, cuando habla de presentar, lo vamos a hacer a través de los estados financieros. Por eso es que cuando ustedes ven que en un sistema de contabilidad computarizado, usted genera una factura, por ejemplo, o un recibo, automáticamente ella hace todo el proceso, pero es porque lleva el orden. Entonces, a nivel de sistema computarizado, usted no entiende, porque usted nada más sabe que digita y el aparato inmediatamente hace todos los registros. Sin embargo, de manera manual, ese es el orden que lleva. Recopilo a través de los documentos comerciales, analizo y clasifico a través del catálogo de cuentas, registro en el libro
a través de registro en los libros, en el diario general, luego resumo en los mayores y finalmente presento en los estados financieros. Por eso es importante que se lea el material para que entonces pueda llevar ese orden. Ahora bien, ¿qué es un catálogo? ¿Cómo se hace un catálogo? ¿Cuáles son los componentes de un catálogo? Entonces ahí sí, María, entonces entramos a conocer lo que es el patrimonio de la empresa, y para eso entonces vamos a trabajar con un tema, o sea, le voy a hacer la presentación para que ustedes más ya tengan una idea de cómo van a trabajar en las actividades que tienen en la plataforma de hoy. ¿Estamos? Me dan un chancecito para entonces yo trabajar. Bien, vamos a ver lo que es el patrimonio empresarial y las cuentas. Como objetivo general, al finalizar el módulo completo, usted estará en la capacidad. Una idea, chicos, vayan tomando captura a la pantalla. No se preocupen que yo le mando la presentación. ¿Qué le parece? Bien. ¿Es el material que ella dejó en, sí, yo creo que está ahí en el material? Sí, ese mismo está en la plataforma. Entonces, dar a conocer la naturaleza de las cuentas que componen los estados financieros en una empresa. El tema que vamos a ver es el patrimonio empresarial, es decir, que son los bienes, los derechos y las obligaciones. Cualquier duda, cualquier pregunta, las anotan y vamos a tratar de hacer todo la presentación, y después entonces las preguntas las vamos a contestar al final. Que este material lo tienen, yo se lo envié, o sea, está en la plataforma. Tal vez no como una presentación, pero sí está en la plataforma. Ok. Entonces, les decía también que las dudas, preguntas, las anotan y al final entonces la contestamos todas para así seguir el hilo y entonces no se haga muy largo el tema. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Okay, perfecto. Entonces, el tema que vamos a tratar es patrimonio empresarial, o sea, vamos a conocer lo que son bienes, derechos y obligaciones. El concepto de patrimonio, como vemos aquí, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona o a una empresa en un momento determinado. Bienes. Cuando hablamos de bienes, son las cosas que poseemos. Todo lo que usted tiene, propiedad, casa, carro, dinero, todo eso son bienes que usted tiene. Y los derechos, recuerdan al principio cuando hablamos que nosotros teníamos un derecho a tal cosa. Los derechos se dan mayormente cuando usted entrega algo, entonces tiene derecho de recibir algo a cambio. ¿Recuerdan esa parte al principio? Sí, profe. Ok, de eso se trata el derecho. Y las obligaciones son aquellos compromisos que yo tengo con terceros. Bien, entonces los elementos, como habíamos dicho, del patrimonio, aquí están los bienes. Como ustedes ven, los bienes pueden ser carro, como le había dicho, si tiene computadora, dinero, etcétera. Las obligaciones, tenemos dos tipos de obligaciones. Tenemos obligaciones con terceros, y cuando es en el caso de una empresa, tenemos obligaciones con socios. ¿Se entendió esa parte? Si estamos trabajando a nivel de empresas, entonces nosotros tenemos, tenemos obligaciones con terceros,
que es básicamente cuando tomamos crédito con suplidores o el banco, etcétera, y con los socios, que son los que aportan el dinero para la empresa. Hoy la computadora se está frizando. Bien. Entonces, a esos elementos, estos son los elementos del patrimonio. A esos bienes y derechos es lo que nosotros le llamamos activos. Y a las obligaciones con terceros le llamamos pasivos. Y a las inversiones, o sea, a las aportaciones que hacen los socios, le llamamos capital. En la contabilidad se desprende lo que se llama la ecuación contable. La ecuación contable no es más que el total de los activos debe ser igual al total del pasivo más capital. ¿Qué significa? Que el total de bienes y derechos que tiene la empresa o la persona debe ser exactamente igual a los compromisos u obligaciones que tiene con terceros, más las obligaciones y compromisos que tienen con los socios. ¿Se entendió esa parte? Sí. Debe ser exactamente igual. Es una igualdad. Siempre, siempre, siempre en la ecuación contable se va a dar eso, que los bienes y derechos que tienen deben ser exactamente igual a las obligaciones que tiene con terceros y con los socios. De esa ecuación contable se desprenden dos más. O sea, se desprenden. Esa es la definición que le acabo de dar ahora. Se define como la igualdad existente entre los bienes y derechos de la empresa con las obligaciones más aportaciones. Entonces, de esa ecuación contable se desprenden dos más. ¿Por qué sale esto? Bueno, porque se puede dar el caso en que usted lo contratan para usted llevarle la contabilidad a un negocio, pero como está desorganizada, hay que organizarla. Entonces, ¿cómo yo la organizo? Bueno, usted se sienta con el propietario y le pregunta que cuáles son sus bienes, que cuáles son sus obligaciones, y a lo mejor él sepa o usted pueda determinar cuáles son sus bienes haciendo un inventario de todo lo que él tiene, pero él no recuerde cuánto debe. Es muy raro si usted no recuerde cuánto debe, pero se da el caso de que él no recuerda cuánto debe, pero sabe cuánto aportó y cuánto tiene, ¿verdad? O se puede dar el caso en que él sabe cuánto tiene, o sea, en bienes y derechos, y cuánto debe, pero no sabe el capital. Entonces, para determinar eso, se desprende en la ecuación siguiente. Por ejemplo, si él sabe cuánto es los bienes y derechos que tiene y cuánto invirtió, entonces para determinar cuánto debe, simplemente tiene que decir que el pasivo, o sea, las obligaciones que tienen con tercero, es igual a los bienes y derechos que tiene, que es el activo, menos la inversión que hizo, que es capital. Eso le va a dar el monto a pagar, el monto que debe a terceros. ¿Se entendió esa parte? Vuelvo y repito. La primera ecuación sí la entienden, que es la igualdad, ¿verdad? Entre los bienes y derechos, que deben ser exactamente igual a las obligaciones que yo tengo con tercero más con las obligaciones que tengo con los socios. Esa sí se entendió perfectamente bien. Ahora bien, si se da el caso de que, por ejemplo, en la empresa que yo voy a llevar la contabilidad, que está desorganizada y la voy a organizar, la persona, el propietario, conoce cuánto tiene en bienes, o sea, se le detalla cuánto tiene en bienes y le dice cuánto invirtió. Entonces, para usted determinar cuánto debe, o sea, a terceros, simplemente utiliza la ecuación P igual a A menos C. ¿Qué significa? Que las obligaciones con tercero
O sea, el pasivo es exactamente igual a los bienes y derechos, que eso es el activo, menos la inversión de los socios, que es capital. Es decir, pasivo es igual a activo menos capital. Eso es cuando se conocen los bienes y derechos y se conoce el capital, pero no se conoce las obligaciones con terceros. Si es el caso contrario, que se conoce los bienes y derechos y se conoce la obligación con terceros, entonces la ecuación que utilizaremos es C igual a A menos P. ¿Qué significa? Que capital, o sea, la inversión que hizo los socios, van a ser igual a el total de bienes y derechos menos pasivo. Generalmente, la que más se dan son la primera, la ecuación general, que es con la que vamos a trabajar, y la del capital. O sea, cuando falte el capital, porque ustedes saben que la gran mayoría de personas que llevan contabilidad del bolsillo, como digo yo, que no llevan contabilidad organizada, inyectan mucho capital y como no tienen registro, pues no saben cuánto es el capital que tienen invertido, pero sí saben cuánto le debe al suplidor, por ejemplo, y sí saben los bienes que tienen. Entonces, esa es la que mayormente, cuando hay una contabilidad desorganizada, es la que más se usa de las tres, para poder entonces trabajar con la general, que es A igual a P más C igual a P más C. ¿Se entendió esa parte o tengo que explicar algo más? Se entendió, profe. Sí, es entendible. Okay, pues continuamos. Entonces, imagen, nosotros vamos a ir utilizando términos que más adelante, entonces nosotros vamos a completar con los nombres de las cuentas reales, porque recuerden que aquí hay muchos de verdad que sí saben contabilidad y que ya muchos han terminado, otros están en proceso, otros están iniciando, pero hay muchos que no saben y que nunca han visto contabilidad. Entonces esto lo tenemos que hacer paso a paso para que ellos puedan ir a nivel de lo que ya tienen como conocimiento del mismo. Una imagen de la empresa, lo que significa es que ahí nosotros vamos a representar todo o sea, cómo está la empresa en un momento determinado. Eso va a estar compuesto por todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa. Y va a estar clasificada y agrupada por masa patrimonial, es decir, la masa patrimonial va a estar clasificado por activo, por pasivo y por el capital. Y debe de cumplir con la ecuación general de contabilidad, que dice que el total de activo siempre es igual al total de pasivo. Esto tiene su razón y lo vamos a ver más adelante. Se va a ver más o menos así la imagen, ¿verdad? Fíjense que la ecuación dice que activo, o sea, el total de activo es igual a pasivo más capital. Si lo vemos de una imagen, ¿verdad? El total de activo abarca, ¿verdad?, lo que es pasivo y capital. De manera visual, para que ustedes más o menos entiendan el concepto. En la imagen de la empresa, por ejemplo, en los movimientos de la empresa, siempre se van a canalizar, así como ustedes ven, como una cuenta T. La cuenta T, lo que significa es que tengo un lado izquierdo y un lado derecho. En el lado izquierdo, nosotros vamos a registrar, van a representar los bienes y derechos de la empresa. Es decir, los bienes que posee, y lo que el derecho es lo que otros o otra persona o institución le deba a la empresa. Bienes, derechos. Se van a registrar del lado izquierdo.
es importante que entiendan lo que es el lado izquierdo y lo que es el lado derecho. Del lado izquierdo se registran los derechos y del lado derecho se registran las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, obligaciones con terceros y obligaciones con los socios. Continuamos. Entonces, vemos aquí que el lado izquierdo se identifican todos los recursos de la empresa, todos. Y del lado derecho se van a representar las fuentes de financiamiento que tiene la empresa. La empresa tiene fuentes de financiamiento cuando le toma crédito a terceros porque puede ser o como sea, aportan o tiene socios que le aportan. Del lado derecho, recuerden, ¿qué se registra, dije, del lado derecho? ¿Qué se registra del lado derecho? Los activos, Las obligaciones. Los bienes y las Los obligaciones. bienes y derechos. Atiendan. Bienes y derechos. Ok. Bienes y derechos. No, óigame, escúchenme bien, para que lo tengan claro. Fíjense, ustedes están frente a la pantalla y la están viendo igual que yo, ¿verdad? ¿Cuál es su mano izquierda? ¿Qué dice en su mano izquierda? Se identifican los recursos. Se identifican los Y recursos. los recursos son bienes y derechos. O sea, que del lado izquierdo, bienes y derechos. Y del lado derecho, ¿qué dice? Se identifican las fuentes de financiamiento de los recursos. O sea, que del lado derecho se van a registrar las obligaciones. Y vemos ahí una imagen, ¿verdad? Que es una negociación entre un cliente y un banco. Es decir, imagínense que el cliente es la empresa y el banco. O sea, la empresa está haciendo una negociación o está adquiriendo una obligación. ¿Ok? Proveedores. Es cuando la empresa, recuerden que toma crédito a proveedores o suplidores. Y con los socios, del otro lado tenemos que como recurso puede tener dinero, puede tener cuentas por cobrar, que son los derechos al cobro que tiene frente a los clientes, puede tener existencia, que es inventario o mercancía. ¿Se entendió ahí? Sí. Ahora sí, profesora. Okay. Ahora sí se entendió. Sí, ahora sí. Sí, profe, se entiende. Okay. Entonces, ahí puede tener edificios, instalaciones, etcétera. Bien, entonces, concepto de estados financieros. Recuerden que cuando hablábamos de los componentes, eso es lo último del proceso, ¿verdad? Retroalimento los componentes. Los componentes habíamos hablado que eran organigrama, ¿verdad? Catálogo de manual de funciones, catálogo de cuentas, diseño de los formularios, manual para el diseño de los formularios, libros y luego la presentación de los estados financieros, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver, cómo se van a presentar los estados financieros y qué son. Los estados financieros, alguien que me lea, por favor. María. Los estados financieros. Bueno, la que está leyendo ya. Dale. Son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del periodo. Entonces, estos son los informes que nosotros los contadores le presentamos a la empresa para que la empresa pueda conocer su situación y pueda conocer los resultados para poder tomar las decisiones. A través de los estados financieros es que la empresa puede ver eso. Y estas informaciones nosotros tenemos que darlas de manera detallada, que la persona que lo va a leer y lo va a interpretar, pues entienda qué es lo que
lo que le estamos presentando. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que los registros no lo debemos hacer para nosotros, sino que siempre lo hacemos para terceros, para que otras personas puedan entender lo que nosotros hacemos, porque nosotros podemos estar en una empresa en un momento determinado, pero y si después cuando nosotros salgamos de esa empresa y entre otra persona y no entienda cuáles fueron los registros que se hizo. O sea, que deben de ser lo más claro posible. Entonces, profesora, por eso se dice que la contabilidad debe ser clara y precisa. Así es. Porque por lo más clara, para que mientras más clara está, los terceros pueden entenderla mejor. Así es. Entonces, los estados financieros están compuestos por 3, pero aquí en el programa nada más vamos a ver 2. Los 3 estados principales son el balance general, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Pero aquí nada más vamos a ver balance general y estado de resultado. El balance general es un estado que muestra la situación económica de la empresa a una fecha determinada. Fíjense que ahí está, ustedes están viendo el formato, ¿verdad? Está compuesto por lo que venimos viendo desde un principio: activo, pasivo y capital o patrimonio. Bien, entonces siempre se va a presentar con esas cuentas y en el material, cuando ustedes estén trabajando el material, entonces ustedes van a ver la clasificación de esas cuentas, para qué utilizamos esas cuentas, etcétera. Durante la puesta en marcha de la empresa se puede ver en varias situaciones o posiciones, más bien dicho. Y tenemos que tomar en cuenta, ustedes que van a iniciar como emprendedores, saber esto, porque muchas veces nosotros ponemos en marcha o creamos una empresa, y es como yo le decía la semana pasada cuando estábamos hablando de la empresa, que todo el mundo, cuando vamos a montar una empresa, en la Duarte todo el mundo vende. O sea, hay todas las empresas juntas y venden, pero no, usted tiene que tener muchos escenarios pendientes para usted crear esa empresa. Entonces, dentro de eso, usted tiene que saber qué posición actualmente ocupa su empresa. La empresa puede estar en 4 posiciones diferentes. La primera posición dice que cuando el activo es igual a pasivo más capital, la posición de esa empresa es una posición estable y normal. Normal y en equilibrio. Es decir, que cumple con la ecuación contable que dice que los activos deben ser exactamente igual a pasivo más capital. El activo se financia con medios propios y ajenos. ¿A qué se refiere esto? Mire, por ejemplo, la lógica de la ecuación es que la empresa, con los recursos que tiene, es decir, los bienes y derechos que tiene, pueda hacer frente a las obligaciones que tiene con terceros y a los socios. ¿Cómo así? Bueno, si en un momento determinado se decide cerrar la empresa, ¿verdad? Entonces se venden los bienes y derechos que hay, y con eso se puede pagar a los socios, a terceros, y devolverle la aportación a los socios. Tiene sentido, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Saludos. Sí, profe. ¿Tiene sentido, verdad? Sí. Entonces, esa es la lógica por la cual los activos deben ser exactamente igual al pasivo más capital, porque con los recursos que tenemos, a un momento determinado podemos vender esos recursos y hacerle frente a la obligación que tenemos con terceros y con los socios. Esa es la primera posición, recuerden,
Posición estable y normal de equilibrio, está equilibrada. Cuando la empresa está en su ecuación general, está perfecta y está en marcha. De hecho, en los bancos, cuando te van a dar crédito, toman muy en cuenta la capacidad de pago que tiene esa empresa, ya a través de del balance general, que ellos toman en cuenta esa capacidad de pago que tiene. Ok, seguimos con la segunda posición. En la segunda posición es activo es igual a capital. Esta posición es de una máxima estabilidad o máximo equilibrio. ¿Por qué? Porque la empresa no necesita tomar a crédito a tercero, porque tiene capital suficiente. O sea, los socios aportaron suficiente a la empresa para hacer su pago al contado, no tienen que estar tomando a crédito. O sea, está en su máximo equilibrio. Es muy raro que eso se vea porque mayormente los empresarios les gustan trabajar con el dinero ajeno, no les gustan aportar lo de ellos, pero se puede dar el caso. ¿Se entendió esa posición? Sí. Tenemos entonces Sí. la posición normal, estable y normal de equilibrio, y tenemos la de máximo equilibrio. La tercera posición que se puede encontrar en la empresa es activo igual a pasivo. Esta es un error, porque muchas veces cometemos el error de cuando creamos una empresa no tener capital propio, sino que tomamos a crédito. Por ejemplo, María quiere poner una empresa de ropa por internet, por ejemplo, pero ella no tiene capital, sino que va a una tienda, toma crédito y pone la tienda virtual. ¿Qué pasa? Esta es una posición equivocada. ¿Por qué? Porque María no sabe si va a vender o no, pero de antemano tiene que pagar eso en una fecha determinada que le dijo la tienda, que lo normal son 30 días. Si María no vende en 30 días, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con María? Va a desaparecer porque tiene que devolver, y como ya no tiene capital, quiebra. dígame. Está en quiebra. Entonces, esa es una posición equivocada. Dice que el activo se financia con el capital ajeno. La empresa tendrá que vender activos para hacer frente a sus deudas si estas son a corto plazo. O sea, si son a 30 días, ¿qué va a hacer María? Devolver la mercancía o venderla al costo para poder devolverle al tercero que le tomó crédito. O sea que esa es una posición equivocada. Y finalmente está la cuarta, que es cuando los pasivos son igual a activo más capital. Eso ahí está en quiebra. Posición inestable y anormal. La empresa carece de recursos propios, debe más de lo que tiene, se denomina quiebra, que es lo que normalmente pasa en algún momento determinado en el sector donde usted vive. ¿Usted ha visto colmado así? Que el colmado no tiene nada y usted ve los acreedores detrás de él cobrándole. ¿No lo han visto así? Nunca. Sí, profe. Alguien lo ha visto, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Cuando ya la empresa no tiene, ni siquiera con los activos y el capital unido, no pueden pagarle, no pueden hacerle frente a las obligaciones con terceros. O sea que tenemos 4 posiciones para estudiar. Continuamos. Entonces, en el estado de resultado, es un estado que muestra las operaciones de un negocio arrojando los resultados finales del periodo, es decir, si se ganó o perdió.
La estructura de los estados financieros está compuesta por ingresos, costos y gastos. Eso lo vamos a ver más adelante detalladamente. Cabe resaltar que aquí nosotros determinamos si la empresa ganó o perdió. Este estado se hace primero que el balance general, porque este estado afecta el balance general. ¿Cómo afecta el balance general? Bueno, si hubo ganancia, mi capital en el balance general aumenta. Si hubo pérdida, mi capital en el balance general disminuye. Ok, pero esto lo vamos a ver más adelante detalladamente. Entonces, aquí quiero que le pongan un poquito de atención, porque el ejercicio que ustedes tienen uno de los ejercicios que ustedes tienen en la actividad de esta semana es ese: efectos en la ecuación contable. Dice que cada vez que una empresa realiza un movimiento puede verse afectada su situación financiera con un aumento o disminución en sus activos, pasivos o capital. Cada vez que usted hace un movimiento, la masa patrimonial sufre cambios, y eso lo vamos a ver con un pequeño ejercicio más adelante. Entonces, como le decía al principio, cuando hablaba de Fray Lucas Pacioli, que decía que no había deudor sin acreedor y que en contabilidad se trabaja por el método de la partida doble, entonces aquí tenemos la definición de partida doble. Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas. Partida que representa un movimiento deudor y un movimiento acreedor. La partida doble es la esencia de la contabilidad actual y parte integral de la ecuación patrimonial. Como les decía al principio, lo que en resumen lo que quiere decir la doble partida es que siempre va a haber un derecho y una obligación. En todo movimiento hay un derecho y una obligación. Usted tiene derecho a, pero también tiene la obligación de. Bien, y ahí ustedes ven ese loguito ahí, de esa imagen de, ¿cómo le llaman a esto? Poder balanza, judicial. la balanza esa, que se utiliza tanto en contabilidad como en derecho, para que ustedes vean que tienen tanta relación esas dos. La balanza lo que significa es lo que acabamos de hablar de la ecuación contable. Activo es igual, debe tener ese balance. Activo igual a pasivo más capital.